¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días, perdón. ¿Sí me escuchan? Buenos días, profe. Sí, sí lo Buenos escuchamos. días. Se escuchan bien dormidos. Disculpen, por empezar un poquito tarde. Fíjense que los miércoles se me complica un chorro, como ni me preguntaron si podía o no los miércoles a esta hora, pues ya me tuve que acomodar, solo que, a ver, dame un segundo. Vamos a admitir a los demás. Voy a ponerme audífonos a ver si funcionan en esta ocasión. Si no, pues ya ahorita los quito. ¿Me escuchan? Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, sí se escuchan. A ver, entonces por último nada más voy a ver si aquí en la oficina, bueno, el caso es que yo creo que estas clases me voy a levantar muchísimo más temprano para llegar aquí a la oficina como a unos 40 minutos, porque a las 9 el día de hoy tengo un recorrido con unos clientes, entonces hoy vamos a darle muy directo al contenido y como a las 9 le vamos a parar. Si no nos da tiempo, tenemos al final una clase que es como para dudas o resolver temas. Entonces, si se nos llegara a complicar por el contenido de que no podamos alcanzar a cubrir todo, en esa clase, que es una como que tengo de colchón, pues vemos el resto del contenido. No es mucho más realmente. Entonces, si se dan cuenta, la clase pasada vimos temas relacionados a la construcción y pues digo, vamos a seguir abordándolos, pero pues vamos a tratar de cubrir todo el contenido. Denme un momentito para ver si funciona lo de la cámara y ya empezamos. A ver, denme un segundo. Ah, creo que es esta. ¿Sí me ven? Sí, profe. Listo, ahora sí van a poder conocerme mientras doy mi clase, porque la vez pasada no. Les digo que aquí tengo esta cámara, entonces por lo menos eso funciona. Ahora denme un momentito más solo para abrir la presentación. Pues como les digo, tenemos un poco corto el tiempo, entonces la clase del día de hoy vamos a terminar a las 9. De por sí ya saben que las clases iban a ser de 7 a 10 y la última hora iba a ser por si quedaba actividades que ustedes pudieran avanzarlas. Pero pues en este caso va a ser de 7 a 9 por el tema que tengo aquí de mi trabajo. Y al final, la clase de repaso que tenemos, pues si hay temas pendientes, la vamos a ocupar para eso. Entonces, ¿ustedes qué tal? ¿Ya se despertaron? Me pusieron ahí en el teléfono a un lado mientras está la clase. Díganme cómo va. No, profe, aquí andamos. Eso es todo. Muchas gracias. Pues tiene rato que no nos vemos, ¿no? Pues pasó por lo menos la semana pasada y espero no se les haya olvidado. Digo, de forma de repaso, tenemos muy rápido cargas vivas, muertas, ya vimos el diseño por servicio, el diseño por seguridad, ya vimos esos dos tipos de diseño. Sabíamos la diferencia entre uno y otro. El diseño por seguridad exagera las cargas y disminuye las resistencias, mientras que el diseño por servicio pues toma las cargas tal cual están y pues bueno, nada más lo que hacemos es ver qué tanto se deflecta la estructura, qué tanto se nos permite que se deflecte, ¿no? Entonces, también vimos la clase pasada un poco de cargas, ya vimos que son cargas accidentales, ya vimos que son cargas vivas, ya vimos que son las cargas muertas. Entonces, accidentales es una carga que se presenta en la estructura en un periodo de tiempo muy corto y que puede llegar a afectarla, como sismos, viento, en Estados Unidos o en lugares muy fríos, se toma en cuenta también la nieve. Y por otro lado, también tenemos las cargas vivas, que a pesar de que sí las podemos identificar como personas, animales, mobiliario que tenga llantitas, pues básicamente tiene que ver más con el uso que se le dé al espacio, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy en una oficina y este edificio fue diseñado como con las cargas de oficina, no como almacén, no como casa,
tendría que ser, y si yo revisara la memoria de cálculo de esto, tendría que marcarme una carga viva similar o mayor a la carga para oficinas. No tendría que ser menor. Podría ser mayor de acuerdo a los parámetros de seguridad que los mismos diseñadores utilicen, ¿no? Recuerden que siempre pensando en la seguridad, siempre. Entonces, sí es cierto, esa pregunta va a venir en el examen. ¿Qué es lo más importante en la obra? ¿Alguien lo puede responder? La seguridad. Correcto, ya tienen un punto adicional ahí en el examen. Eso definitivamente viene porque prefiero mil veces que se acuerden que les regalé una pregunta, pero que sepan perfectamente qué es lo más importante, a que luego se pueda dudar de que, pues igual y el presupuesto o igual y otra cosa. Entonces, pues bueno, la materia como tal se llama estática. Recordemos que yo soy ingeniero civil y por eso hablé de todo lo anterior en la clase pasada. Ahora sí vamos a entrar a temas directamente relacionados con esto. Aquí dice 2 y 3 dimensiones, pero sabemos que el curso bueno, yo llevé este curso de vectores en un semestre, aquí quieren amotonarlo en 5 semanas y traté de condensar todo en la forma en la cual ustedes les pudiera funcionar, que es bajarlo por lo pronto a 2 dimensiones, que es la forma en la cual en ingeniería se hace en la mayor cantidad de casos, este, pues los análisis, ¿no? O sea, cuando haces un análisis de una viga es en 2 dimensiones, cuando haces un análisis de en columna es en 2 dimensiones, hasta cuando haces un análisis de una losa bajas en 2 dimensiones la carga y eso lo vamos a aprender a hacer acá, pero por lo pronto, pues bueno, vamos a entender cosas que ustedes ya vieron en prepa y que, pues bueno, vamos a retomar en este caso, pero esperaría no tomarnos tanto tiempo aquí en esto. Perdón si la clase se interrumpe de repente porque tengo que atender algo de que alguien vino por acá o así, pero de hecho, es que viene la señora a limpiar. Llegué antes que la señora de la limpieza, entonces estoy viendo si puede entrar. Ah, no, sí, sí puede. Muy bien, vectores. Denme un momentito. Hola, buenos días. Si gustas darle prioridad aquí porque vamos a tener una reunión acá abajo y ya ahorita te subes, o sea, no pasa nada. Listo, gracias. Muy bien, chicos. Entonces, vectores. Primero que nada, ¿qué es un vector? Vamos a irnos un poco rápido con esto. Como les digo, no tenemos tanto tiempo, pero pues ya todos hemos escuchado esta palabra. Se las voy a resumir con esto. Un vector es una representación gráfica, o sea, algo que ustedes puedan ver de un fenómeno físico. No necesariamente tiene que ser fuerza exclusivamente. La velocidad se puede denominar como vector. La distancia recorrida se puede denominar como un vector. La fuerza también. Hay propiedades que son vectoriales y hay propiedades que son escalares. Ahorita entramos en ese tema, pero por lo pronto un vector, sencillamente lo vamos a decir así, es una flecha. Un vector es una flecha que tiene un extremo y un origen. Prácticamente cuando ustedes dibujan una flecha para señalar algo, por ejemplo, voy a dibujar una acá. Si yo les tratara de señalar no sé, esto de acá, la letra con, bueno, la palabra con, sabemos que empezó de un lado y llegó a otro. ¿Por qué? Pues nos lo indica este triangulito que tenemos acá. No tengo que explicar mucho cómo funciona una flecha, simplemente que ustedes sepan que un vector es una flecha que nosotros utilizamos pues en muchos rubros de la ingeniería para determinar un fenómeno físico. No solamente es para señalar. En muchos lados sí es como, bueno, ven un letrero en la calle que dice baños aquí. Ah, bueno, pues sí, entendemos que es una dirección. Pero en la física, por lo menos en la estática, lo que nos ayuda a esto es, un vector nos indica de dónde a dónde va a ir un fenómeno físico y no es lo mismo una flecha de ese tamaño que una de este tamaño. ¿Ok? Y no es lo mismo una flecha del mismo tamaño, o sea, de este tamaño, pero hacia acá. Entonces, las propiedades de un vector básicamente son las siguientes. Dirección, magnitud y sentido. Casi, casi como poema me lo aprendí. Es algo que ustedes deben saber. Dora, perdón, ¿te puedo molestar tantito? ¿Crees que puedas cerrar las puertas? Necesito que la gente que va a empezar a llegar pida permiso para entrar. Entonces, cuando entres, ve cerrándoles, o sea, que ellos no puedan entrar. Sí, súper. Gracias, Dora. Ok, entonces los elementos de un vector. Módulo o magnitud es básicamente qué cosa está representando el vector. Y es importante que ustedes sepan que un vector, al momento de que ustedes lo dibujen,
tiene que tener una escala. No puedo decir que, por ejemplo, yo dibujo un vector, este vale 10, pero yo digo que este vale 2. Sí me doy a entender, o sea, debe haber una relación, una escala entre una y otra. O sea, si ese vale 10, por aquí valdría 5. Y lo ideal es que no sea al tanteo, lo ideal es que tengamos una cuadrícula o algo similar. En AutoCAD es muy sencillo hacerlo, le pueden poner ahí la cantidad y te dibuja la magnitud, pero bueno, en este caso es importante saber que el módulo no es una flecha así como así, esto indica una cantidad. Entonces, si yo pongo otra cantidad, si la flecha grande mide 10 y la otra flecha mide 5, pues tengo que representarlo como que está más o menos a la mitad. Entonces, esa es la magnitud. La dirección, chicos, es el siguiente elemento de un vector. La dirección indica, en este caso, el ángulo de aplicación del vector. O sea, no es lo mismo un vector que va hacia arriba a la derecha que un vector que va con el mismo ángulo, pero para el otro lado, que va para acá. ¿Ok? Aunque tengan la misma magnitud, la dirección de esto es diferente. ¿Por qué? Dame otro segundo. Dora, si quieres, todo lo que veas ahí, eso también déjalo ahí, no pasa nada. Lo de la basura sí, pero eso, te digo, voy a hablar con estas personas porque no es posible que nos dejen así. Entonces, mejor que quede así. Sí, de esto de acá. Y ahí hay un vasito y así. Gracias, Dora. Muy bien. Entonces, lo que les decía, ángulo. En este caso, indica la dirección. Ese es el segundo, la segunda característica de un vector. Y por último, el sentido. Ese es el más sencillo de todos de entender. Una flecha, como les dije, tiene un punto de inicio y un final, que es el triangulito que se pone al fondo. Esa dirección, bueno, más bien ese sentido nos lo da esa flechita o ese triangulito que va al final de la línea. ¿Y qué nos indica, chicos? En un plano cartesiano tenemos esto acá, y típicamente lo que nosotros conocemos, salvo que se les indique algo distinto en algún tipo de ejercicio o alguna otra cosa, este es el eje X, este es el eje Y, y lo que indica esto es, a la derecha del eje X es el eje X, eso es lo positivo, pues, es el eje X positivo. Quiere decir que si yo dibujo un vector de este lado, el vector tendrá un valor positivo. Lo mismo que si va hacia arriba. Esto es un valor positivo, esto es un valor positivo. Si yo dibujara hacia abajo o hacia la izquierda, este vector sería negativo y este vector sería negativo. ¿Queda claro hasta aquí, chicos? Sí, profe. Muy bien, muchas gracias. Ok, entonces ahora vamos a ver qué cosas podemos graficar nosotros dando igual, yéndonos un poco rápido, hay valores escalares y hay valores vectoriales. Cosas escalares, aquí hay ejemplos, masa, temperatura, tiempo. Valores vectoriales, velocidad y fuerza. No es lo mismo masa que fuerza. Recuerden que cuando ustedes multiplican la masa por la aceleración de la gravedad, ya se convierte en peso o fuerza. Una masa acelerada es fuerza, entonces ahí sí se puede graficar. Una carga, por ejemplo, lo que yo les pongo de que una persona, un edificio de oficina se considera 190 kilogramos por metro cuadrado. Esos 190 kilogramos en realidad son 190 kilogramos fuerza. O sea, ya están multiplicados por 9.81 y eso es lo que nosotros encontramos. La masa es básicamente una cantidad escalar, ¿sí? Digamos que 1 kilogramo de masa de tortillas no va a pesar lo mismo aquí en la Tierra que en Marte o en la Luna. ¿Por qué? Porque la gravedad que acelera esa masa es distinta. No quiero entrar tanto detalle entre qué es masa y peso, más bien que ustedes entiendan que masa, temperatura, tiempo son ejemplos y pongan atención en esto porque sí puede venir un examen de que, pues no sé, el tiempo es una unidad vectorial, ¿verdadero o falso? No, pues es falso, porque no podemos graficar el tiempo, no puedes decir vamos a esperar aquí 20 minutos dirección norte, no tiene sentido, ¿no? O sea, es una cantidad que únicamente existe como magnitud, no nos dice que si el sentido positivo o negativo, pues no. La velocidad y la fuerza sí, porque nos indica desplazamiento, nos indica una dirección en la cual estamos aplicando este fenómeno físico. Entonces, solamente es para que entendamos qué cosas se puede poner en vector y qué cosas no. Fuerza, velocidad, desplazamiento son cosas que se pueden poner en una cantidad vectorial.
¿ok? Luego vamos a ver en dinámica otras cantidades vectoriales como momento lineal, también se puede graficar. Entonces, todas parten básicamente de estas, por eso se colocan aquí. Ok, ahora lo que habíamos dicho, la magnitud, no solamente es dibujar una flecha como tal y ahí eso fue o sea, ya con eso tenemos resuelto el asunto, sino cuando nosotros dibujemos un vector, tenemos que identificar que ese vector vale algo. En este caso, en este ejemplo, tenemos que este vector 1 son 20 kilómetros por hora, está graficando velocidad. Si yo dijera que va al doble de esa velocidad, o sea, el vector 2, la flecha o el vector tendría que medir gráficamente, o sea, sabemos en valor que vale el doble, pero tenemos que ver gráficamente que si estamos representando esto como un vector, tiene que medir el doble del vector 1, porque estás indicando que la magnitud es el doble. ¿Sí entienden a dónde voy? O sea, si vamos a indicar el triple de velocidad, este vector, que podemos, la verdad es que no sé si está completamente escalado esto, pero si yo tengo el vector aquí y acá, ese vector tendría que medir 3 veces lo de acá. Entonces, pues en teoría debería poder verse así, ¿no? A ver, vamos a intentar así, de esta forma, para que se vea. Ya ni les pregunté cómo les fue en sus vacaciones, qué tal estuvo, pero bueno, ahí lo vamos a tener chance de platicar. Un vector, dos vectores, y en teoría entran los tres vectores, ¿no? Entonces, nada más es para dejar claro que cuando ustedes utilicen vectores de forma consciente, o sea, que ustedes vayan a sumar con vectores de forma gráfica, eso lo vamos a ver ahorita. Sí es importante que ustedes tengan ahí las escalas, o sea, que sepan que si yo voy a representar 3 veces el vector de aquí, tiene que medir 3 veces el vector, ¿ok? Dirección y sentido. Aquí lo que les decía, misma dirección, mismo sentido. Los dos van empujando hacia el mismo lugar con el mismo ángulo de aplicación. ¿Han visto ese video de Lolita Ayala de Phil Barrera? No, no sé, tengo algo en la garganta ahorita. Ok, misma dirección, diferente sentido. El ángulo de aplicación es el mismo, lo que les digo. A pesar de que la fuerza pueda ser la misma y el ángulo de aplicación el mismo, el sentido, uno va empujando al lado derecho y otro al izquierdo. Entonces, desde ahí sabemos que no están apoyándose, uno va en contra del otro. Y por último, a pesar de que la misma dirección, tengan el mismo sentido, los dos están empujando como tal al lado derecho, el ángulo de aplicación de uno contra el otro es diferente. Entonces, aquí podemos ver que a pesar de que es el mismo sentido, tenemos tenemos un ángulo distinto de aplicación, o sea, una diferente dirección. ¿Ok? Ya quedó un poco más claro. Ahora vamos a repasar algo que de veras no quiero tomar tanto tiempo en esto, pero sé que es algo de lo que causa más dudas, confusiones. Pues necesito que traten de recordar esto, chicos. ¿Por qué estamos hablando del triángulo rectángulo? Porque un vector se puede descomponer y como estábamos hablando hace rato, existe este un plano cartesiano en 2 dimensiones que nos va a ayudar a hacer esto. Pero ¿por qué entonces el triángulo rectángulo? ¿Qué tiene que ver? Un triángulo rectángulo se caracteriza por justamente tener dentro de sus 3 lados un ángulo de 90 grados o un ángulo recto, así se le llama. Entonces, sabemos que un triángulo debe tener en sus 3 lados 180 grados. Entonces, si aquí tengo 90, tengo que revisar cuánto tiene en cada uno de estos ángulos. ¿Cómo podemos encontrarlo? Hay varias formas, chicos, y esto es algo que vamos a tener que retomar, pues, de algún otro curso que hayan tenido. De verdad, espero de todo corazón que no estén aprendiendo esto ahorita, porque, pues sí, esto es algo que sé que todos los profes lo dicen, pero ya lo debieron haber visto. Entonces, lo que les decía, ángulo A, alfa más beta, más el ángulo de 90 grados debe darnos 180. Por eso mismo, A más B debe darnos 90, porque si ya tenemos 90 aquí, tenemos que sumar 180. Aquí hay ejemplos de dónde encontramos estos triángulos rectángulos, están en todos lados y es importante identificarlos. Entonces, repaso de trigonometría. Muy rápido, chicos, o sea, no quiero tomarnos tanto tiempo en esto. Básicamente, tenemos que identificar que el triángulo rectángulo tiene distintos lados, son 3 lados, y a partir del ángulo que estemos nosotros tratando de encontrar, tenemos que identificar los 3 lados. De ahí parte todo, chicos. Entonces, sabemos el teorema de Pitágoras, eso es algo que ya hemos visto hace mucho.
es básicamente el lado, si ya tenemos dos lados del triángulo, podemos encontrar el tercero. Para eso sirve el teorema de Pitágoras. C cuadrada, o sea, la hipotenusa es el lado más largo del triángulo. Eso sí no hay pierde, o sea, no importa de dónde estén viendo ustedes el triángulo va a tener una hipotenusa, que es el lado más largo, y los otros dos lados, por eso no hay bronca aquí cómo los identifiquen, A cuadrada más B cuadrada. No importa si ustedes dicen que esto es B o esto es B, o esto es A o esto es A. Al final es el lado más largo al cuadrado es igual a uno de los lados al cuadrado más el otro de los lados al cuadrado. Entonces, ya con esta fórmula, teorema de Pitágoras, despejamos para encontrar el lado que ustedes quieran. Recuerden que con dos lados puedo encontrar el tercero. ¿Ok? Entonces, si ya tengo la hipotenusa y tengo un lado, despejo para encontrar el lado B. Si ya tengo los dos lados y me falta la hipotenusa, uso la fórmula tal cual. ¿Ok? Solo es despejar. Ahora, ¿cómo identifico cuál es cateto adyacente y cateto opuesto? Esto no nos sirve tanto para el teorema de Pitágoras, sino nos sirve más para las identidades trigonométricas que seguro habrán escuchado antes. Son seno de un ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Coseno de un ángulo es igual a cateto adyacente. Bueno, aquí lo regué, perdón. Sobre tangente. Cateto adyacente sobre hipotenusa, perdón. Miren, lo estoy enseñando y aquí ando yo también batallándole. Y por último, tangente de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, esto no es, saben que yo no les pido que se aprendan cosas como siempre lo pueden consultar, igual y porque yo he dado este curso muchísimas veces y por eso es como que me lo sé, pero hay ciertos métodos, algunos lo toman como, por ejemplo, coca y luego coca, o no sé cómo se los hayan enseñado, no quiero ir en contra de lo que sus profesores de la secundaria o prepa les hayan podido enseñar, pero básicamente es esto. Seno de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno de un ángulo, cateto adyacente sobre hipotenusa, y tangente de un ángulo, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora, ¿qué nos hace falta identificar acá? Este ángulo, ¿cuál sería? Y a partir de eso puedo saber cuál es cateto opuesto y cuál es cateto adyacente. Antes no. Entonces, primero tengo que identificar qué ángulo quiero sacar. Sabemos que de los tres ángulos que tiene el triángulo, uno ya lo conozco, el de 90. Entonces, yo debo identificar de los dos que me quedan, cuál voy a analizar. Si decido irme por este me va a decir cuál es mi cateto opuesto y cuál es mi cateto adyacente. Si decido irme por el de aquí, beta, cambia. ¿Se dan cuenta? No hay mucho que pensarle. El cateto opuesto es el que está del otro lado del ángulo. Y el cateto adyacente sería el que está pegado al ángulo que estoy analizando. Entonces, es importante que ustedes vean esto, porque me ha pasado en otros exámenes que yo agarro y digo, bueno, voy a analizar este de aquí, pero como yo siempre vi que el triángulo rectángulo, este era el cateto opuesto y el adyacente era este, pues así me fui. No, chicos, hay que identificar primero que a partir del ángulo que yo estoy analizando, tengo que revisar cuál sería mi cateto opuesto y cuál sería mi cateto adyacente, ¿correcto? Entonces, ya a partir de eso, puedo yo agarrar y decir, ¿sabes qué? Tengo cateto opuesto y tengo hipotenusa, puedo sacar el ángulo. O tengo el ángulo y tengo el cateto opuesto, despejo para sacar la hipotenusa. Vamos a hacer ejercicios de esto para que les quede más claro, pero pues bueno, por lo pronto nada más era revisar esto. Aquí viene justamente lo que les había mencionado de los catetos y eso, pero pues como les digo, es importante que ustedes sepan que pues así funciona, ¿no? Vamos a hacer un pequeño ejercicio, algo muy sencillo. Dice, una persona está midiendo la altura de un edificio. Les digo también, me da mucha risa estos ejercicios como que a quién se le ocurriría ir a pararse enfrente de un edificio para medir con un láser, pues, quién sabe, pero es el tipo de... Y créanme que los problemas están orientados en su mayoría a que por lo menos se mencione un edificio, una casa, algo que tenga que ver con la carrera. Pero pues en estática vamos a tratar de ser un poco abiertos de mente para esto. Entonces, una persona está midiendo la altura de un edificio con ayuda de la trigonometría. La persona se encuentra a una distancia de 46 metros, como vemos aquí, y sostiene un apuntador láser a una altura de 2 metros sobre el piso. Cuando el láser se apunta a 39 grados de la horizontal, la luz llega justo al borde superior del edificio, como se muestra en la figura. Sí pediría que mientras lo voy explicando, en serio traten de hacerlo para que tengan ahí un respaldo de lo que se está haciendo, porque pues es importante que ustedes lo hagan también. Entonces, ¿cuál es la altura del edificio y qué
¿Cuál es la longitud del haz de luz? Es un problema literalmente de trigonometría. Aquí pueden ver justamente cómo se forma el triángulo entre el haz de luz, la distancia horizontal entre la persona y el edificio y la altura parcial del edificio, porque el edificio todavía faltan los 2 metros de la persona. Entonces, ya tenemos un ángulo que siempre trato de poner yo lo que tengo. Ángulo, 39 grados. Ahora, a partir de ese ángulo que ya tengo, ¿cuento con la hipotenusa? No. ¿Cuento con el cateto opuesto? No. Pero creo que sí cuento con ¿qué? Con el cateto adyacente. Son 46 metros de acuerdo a este ejercicio, ¿no? Entonces, ya tengo esto. Igual, si le sirve, casi siempre lo pongo. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Dora, ¿sabes si la oficina de arriba las dejó cerradas, Nico? ¿Ah? Probablemente sí. Ah, bueno, no te preocupes, si no, ahorita que venga para que me. Ok, si no, ahorita me subo a ver si las dejó. Ok, ya tenemos esto, chicos. Ahora nada más hay que elegir cuál de estos funciona para lo que estamos buscando. Tenemos el ángulo, nos funciona por lo menos los tres de aquí. Y cateto adyacente, me funciona el de tangente y me funciona el de coseno. Entonces, ahora sí, ustedes deben elegir en qué orden quieren resolver esto. Pueden elegir primero resolver hipotenusa o cateto opuesto. ¿Cuál quieren irse? ¿Con cuál de las tres identidades nos vamos? Bueno, pues con el cateto opuesto. Cateto opuesto. Entonces, tenemos que elegir cateto opuesto. Para encontrar el cateto opuesto de estas tres, ¿cuál de las tres nos sirve? Por ejemplo, seno nos pide cateto opuesto y hipotenusa, no tengo ninguna, entonces descartada. Coseno, pues ni siquiera tiene la variable de cateto opuesto, entonces esa no. Vámonos con tangente. Como estamos buscando primero cateto opuesto, sería tangente de un ángulo, o sea, de 39 grados, es igual a cateto opuesto, que es lo que estoy buscando, sobre cateto adyacente, que son los 46 metros. Despejamos esto y entonces sabemos que cateto opuesto debería ser entonces, ¿cómo? 46 por tangente de 39. ¿Ok? Entonces cateto opuesto es igual a... ¿Alguien me puede ir ayudando? Eso sí, voy a necesitar que me ayuden porque... Ah, sí, sí, traigo la calculadora. Muy bien, vamos a... 37,25. ¿37 qué? Como 25. Ah, ok. Supongo que en España debe ser coma. Aquí vamos a ponerlo como punto decimal para dejarlo de esta forma, pero sabes a qué me refiero, ¿no? Gracias por tu apoyo. Entonces tenemos este cateto opuesto, o sea, la altura parcial del edificio. Sabemos entonces que esta no es la respuesta de la altura del edificio. Haría falta saber altura del edificio. Altura del edificio sería entonces los 37,25 metros más los 2 metros de la persona que está alzando ese láser, ¿no? O sea, no mide 2 metros, pero tiene las manos hacia arriba. Entonces, sabemos que la altura del edificio, vamos a ponerlo así, es igual a, pues sería 39,25 metros, ¿no? Ya tenemos el primer inciso. Ahora, ¿cómo sacamos el haz de luz? Que sería en este caso la hipotenusa, ¿no? Hay varias formas de sacarlas, chicos. Lo que a mí se me hace más sencillo es, igual uso las identidades trigonométricas porque ya le hice aquí una vez y listo. Pero ya tenemos dos de los tres lados del triángulo, entonces también podemos aplicar el teorema de Pitágoras, que sería hacer esto al cuadrado, o sea, hipotenusa al cuadrado, igual a cateto opuesto o el que sea, cualquiera de los dos, cateto, el que ustedes prefieran, al cuadrado. Aquí sí no importa tanto el orden, por más 39,25 metros al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo despejamos esto? Pues sabemos que la hipotenusa sería entonces la raíz cuadrada de lo que nos den estos cálculos. No sé si alguien ya tiene algo de esto, pero bueno, más 39,25 al cuadrado. A mí me da dentro de la raíz como 3 millones, no, 3,656. 3,656,56.
antes de la raíz. Y por último, entonces, tengo la raíz cuadrada de esto, me da 60.47. Vamos a redondear en esta clase a 2 decimales, metros. Entonces, con teorema de Pitágoras, saqué ya cuánto es la altura, bueno, más bien la longitud de este haz de luz. Vamos a comprobarlo nada más para que vean que también se puede sacar de otra manera. Básicamente podemos usar ya seno o coseno porque ya tenemos cualquiera de los dos, cateto opuesto, cateto adyacente. Vamos a usar seno. Seno de un ángulo, o sea, de 39 grados, es igual a cateto opuesto, o sea, en este caso hay que usar los 37.25, sabemos que es nada más esa parte, entre la hipotenusa. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Hipotenusa sería los 37.25 divididos entre el seno de 39. Entonces, hipotenusa, vamos a hacer esto, cálculo, 37.25 entre seno de 39 y nos da 59.19. Podría variar de acuerdo a justamente los decimales que estemos manejando. Por ejemplo, hace rato yo cuando saqué la raíz de esto, aquí redondeé porque tenía otros decimales adicionales. Y en el resultado igual redondeé. Ahí es donde vamos teniendo este sesgo entre 60.47 y 59.19. En el examen yo les voy a poner, no sé, tal vez les ponga algo en medio o algo, o sea, las opciones, porque va a ser opción múltiple, van a estar no tan cercanas entre sí para que no exista esta confusión de será que es este o aquella. O sea, o es uno que está en 60.5 o 60.2, algo así, que ustedes pueden decir, ah, bueno, 59.19 es 60. Y la otra opción puede ser 80 y la otra opción puede ser 22. Entonces ahí ustedes pueden decir, ah, bueno, sí llegué al resultado, hay variación en decimales. Pero traten de redondear siempre a 2 decimales para que nos dé algo similar. A pesar de eso, ya ven aquí, por 2 métodos, sabemos que el haz de luz debe estar entre 60 más o menos. ¿Ok? Entonces, ¿hay alguna duda hasta acá, chicos? Profe, en la primer fórmula, en el primer cálculo, el de 46 está en 39, ese 39 se tiene que poner el signo de grados, ¿no? Ah, ¿saben qué? Ahorita por la pregunta que me acabas de dar, ya vi por qué nos dio tanta variación. Aquí no debería ser 39 porque eso es la distancia completa del edificio. Aquí es 37.25 y ya, digo, ahorita contesto tu pregunta, pero ya entendí por qué nos varió tanto, no debería habernos variado tanto. Más 37.25 al cuadrado, ya nos da 3503.56. Ya redondeé también aquí y ya, bueno, aquí sí ya nos da 59.1908. Listo, ahí ya tenemos más cercana la variación. Y como dices tú, aquí sí va este de acá. Digo, aquí por practicidad, como que en algunas partes no lo coloco, pero tienes razón, tendría que ponerlo para evitar confusiones. Aquí está también. Y pues todo donde ustedes sepan que es un ángulo se debe colocar. Raíz de esto, aquí no, aquí sí, mira. Ok, pero sí, miren, aquí sí ya nos dio igual. Con razón me dije, no, no debería variar tanto, pero pues como quiera, ya encontramos que el tema era que no estábamos usando solo esto de acá, estábamos usando completamente la altura del edificio, o sea, esto. Y pues no hace sentido, por eso no nos dio. Ok, hasta aquí chicos, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? Muy bien. Bueno, aquí viene la solución, 39.25 y 59.2 nos da el haz de luz. O sea, los 59.19 que teníamos. Ok, ahora, ¿cómo se compone un vector? Un vector no solamente es así como lo vimos ahorita, que son ángulos rectos. Digamos que existen vectores que pueden estar graficados con cierta dirección y cierto sentido, como lo vemos acá. Pero ¿cómo analizamos esto? ¿Cómo analizamos un vector que este, que está inclinado, que no está completamente recto, como lo vimos en el ejercicio anterior? Se descompone este vector.
forma de descomponerlo es que hay una parte de ese vector que está en X y hay una parte de este vector que está en Y. Entonces, recuerden que esto ya lo debimos haber visto. Vamos a ver cómo lo descomponemos. Sabemos entonces que existen vectores unitarios. Ahorita les voy a explicar qué es un vector unitario, pero ya más en ejemplo. Esta es la teoría. Les voy a compartir la presentación para que ustedes puedan regresar a la parte teórica, pero creo que a todos, o bueno, a la mayoría, debería funcionarles más el ponerlo en práctica para que no sea tan abstracta la clase. O sea, estoy hablando de un vector a X, a Y. Ya viéndolo en un ejemplo, ustedes pueden determinar justamente cómo funciona. Pero en este caso, lo que quiero que vean es esto. AX es la componente que va de este vector como si hiciera una sombra. No sé si lo podemos identificar así. Este vector AX sobre este punto tiene una representación aquí. En X tiene como una sombra. Ese es su componente en X. Pero en Y también tiene una componente. Entonces, si un vector está más acá, tiene un ángulo pequeño en este caso, su representación en X va a ser mucho más grande que la representación que tenga en Y. ¿Por qué? Porque en X va a tener que llegar hasta acá, donde termina el vector, y en Y solamente va a tener que, digamos que si es esto, va a tener que estar como por acá. Entonces, mientras este vector se mueva más, o sea, si lo pongo más para acá, su componente en Y, en este caso, por ejemplo, esta de acá, tendría que ser más grande que su componente en X. Más o menos así, para que ustedes lo identifiquen. Y su componente en X entonces tendría que ser más pequeña, como esto. Entonces, es importante que ustedes identifiquen que un vector que no esté sobre alguno de los ejes, tiene que descomponerse para poder analizarse. ¿Ok? Y vamos a revisar entonces qué sería sus ejes, un vector unitario más bien. Estas componentes en X y en Y se pueden identificar como vectores unitarios, o sea, vale 1 y tienen que indicar ustedes cuántos de esos vale. No quiero confundirlos tanto con esto, sino más bien de qué forma nosotros identificamos estos vectores. Algo más que tenemos que revisar es el ángulo. El ángulo, ¿cómo nosotros podemos identificarlo? Como en el plano cartesiano convencional, se parte desde la X positiva y el ángulo viene desde acá y llega hasta acá. Son 90 grados. Otros 90 grados serían 180, 270 y 360. O sea, si yo les indico un vector que tenga un ángulo de 320 grados, habría que identificar que 90, 180, 270, 320 grados. Si aquí es 360, quiere decir que son 40 ángulos menos. Aquí está. Entonces, este vector tendría todo esto de 320 grados. O lo mismo, habría que indicar aquí que tiene 40, pero se indicaría como negativo, menos 40 grados. Si yo les dijera, ese vector está a menos 40 grados, quiere decir que hay que partir en sentido opuesto y serían 40 grados de acá para acá. ¿Ok? ¿Vino alguien? Sí, son los ingenieros que llegan. Ok. ¿Claro? ¿Les está tocando? Sí. Ok, está bien. Permítanme, chicos, ahorita eh, vamos a pausar tantito esto. Denme un momentito.